Hola niños del quinto básico, ¿cómo están? Espero que con muchas ganas de aprender. En esta ocasión vamos a ver las guías de trabajo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del mes de agosto. Entonces comenzamos con el cuadernillo número 1. Ahí van a ubicar la guía número 1 de Historia, la cual su objetivo es identificar y establecer las características propias que componen los elementos físicos de cada zona natural de Chile. Entonces vamos a trabajar con su texto de historia. Van a ubicar la unidad número 1. ¿En qué consiste la diversidad del territorio chileno? La lección 1. Las zonas naturales de Chile. Estas están ubicadas desde la página 10 a la 22. Aquí encontrarán más imágenes y textos complementarios al contenido, el cual es importante porque sin ellos no van a poder responder las guías de trabajo. Ya, como hay muchos alumnos que son extranjeros, le damos la bienvenida a nuestro país y le vamos a comentar un poquito de Chile. Cosas muy típicas para poder comprender mejor. Primero, Chile está ubicado al final de América, es el último país. Es una franja delgada y muy extensa. Al ser tan largo, le permite poseer una diversidad tanto en paisajes, climas, flora, las plantitas y la fauna, los animalitos. Vale decir que no hay ningún otro país en el mundo que tenga esta misma forma y el mismo tamaño. Bueno, Chile está compuesto, sus ciudades están compuestas en 17 regiones. Nosotros aquí en Iquique vivimos en la primera región, pero no es la primera ciudad de Chile. La primera ciudad de Chile es Arica. Ellos son la 15ª región. ¿Por qué? ¿Por qué van a decir, por qué comienza con la región 15 y después estamos nosotros con la región primera? Bueno, porque antes estábamos todos juntos, con Arica éramos la primera región, pero ellos solicitaron ser una región independiente y esto se formó mucho después que ya estaban las regiones formadas, por lo tanto pasó a tener el número que seguía después y era la 15ª. Lo mismo ocurre en Magallanes, que es la última. Bueno, la población de Chile está conformada por muchos pueblos originarios, por eso que hay distintos dialectos y lenguas. Pero la que nosotros utilizamos es el español latino. Bueno, y ahora sería español chileno, porque tenemos mucha jerga que es solo de aquí, que no se reconoce en ningún otro país. Bueno, ¿qué más? El folclore. El folclore es diferente. Es decir, las costumbres y las tradiciones son distintas. La música que se escucha aquí como folclore es muy diferente a la que está al último de Chile o la que está en el centro. Pero internacionalmente, ¿cuál es la música tradicional? La que nos representa serían los bailes típicos como la cueca, ¿cierto? Y las comidas, bueno, ahora que se viene el 18, tiqui tiqui ti. Me imagino que todos han probado, han comido las empanadas, ¿cierto? Los anticuchos, los terremotos para niños, que es una bebida que se prepara con helado de piña, le echan un jarabe, ¿cierto? Ya, eso es con alcohol, pero eso es para los adultos. Para los niños hay uno especial, es distinto. Y así tantas cosas que hay entre símbolos patrios, entre canciones, entre los instrumentos, tradiciones, costumbres. Un sinfín, estaríamos todo el día hablando de las diferentes costumbres, pero vamos a ir viendo ahora lo que es el paisaje y lo que es natural del país. Por ejemplo, en la página 8 tenemos el altiplano chileno, donde están los animalitos como las llamas, las alpacas. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden tolerar ese tipo de clima tan extremo, entre el frío y mucha calor. Además, hay que decir que es seco. Fíjense las diferencias. Tenemos un paisaje árido. Es puro café, es decir, pura tierra. Y más allá tenemos la cordillera de los Andes. Es decir, ahí es una zona muy fría y no hay vegetación. En cambio, en la isla grande de Chiloé tenemos todo lo contrario.
tenemos el mar y tenemos el pastizal. Aquí hay unos corderitos que están comiendo. Ellos se alimentan de lo verde, por lo tanto no podrían vivir en un lugar como el desierto. En cambio, los animalitos del desierto tienen su organismo preparado para soportar extensos viajes en esas temperaturas y poder alimentarse poquito. Ellos también beben agua, pero pueden conservar su hidratación y no tener problemas en su organismo. En cambio, un corderito no podría. Sí, van a decir, bueno, pero en la página 8 también se ve agua. Sí, correcto, es un lago. Es un lago que durante cierto tiempo se seca y después se vuelve a llenar. ¿Por qué? Por las lluvias que habíamos hablado la otra vez, de las lluvias altiplánicas, y también por el agua que se va derritiendo, que va cayendo desde la cordillera de los Andes. ¿Se fijan cómo este ciclo de agua ayuda a que hayan animalitos por todas partes, hasta en lugares tan desérticos como el altiplano? Bueno, sigamos. Las zonas naturales de Chile. Acá tenemos 4 imágenes, las cuales nos muestran diversos lugares. Primero tenemos los campos de hielo, que es un paisaje de la Patagonia. Luego un paisaje rural, donde cosechan, cultivan. Después tenemos acá nuestro Iquique, nuestro amado Iquique, visto desde los cerros. Y ahí se ve el Cerro Dragón. Esto se ve así cuando uno sube a Alto Hospicio. Y luego abajo tenemos el paisaje del Parque Nacional, donde se encuentra la Araucanía. Ven que ahí están los árboles típicos de allá, la araucaria. Solo se da en esa zona. De los distintos paisajes que representa nuestro país, pasemos a la siguiente. Las zonas naturales de Chile. El territorio chileno se puede dividir en 5 grandes zonas. Fíjense en la página 13, donde aparece el mapa. Esas son las 5 zonas, los 5 colores. La primera es el norte grande. La segunda es el norte chico. La tercera es zona central. La cuarta, zona sur. Y la última es zona austral. Cada zona tiene relieves distintos, aguas superficiales distintas, climas distintos, biodiversidad diferente. En la biodiversidad están las plantas y los animalitos. Los componentes de la zona natural, lo que acabamos de mencionar, permite que el ser humano vaya adaptándose a esta zona para poder utilizarla, para poder vivir mejor. Por ejemplo, la forma en que lo ocupa y las actividades que realiza en él. Antes de pasar a ver cada zona natural, debemos destacar que Chile es tricontinental y este es un concepto geopolítico. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que tiene soberanía sobre 3 diferentes territorios en 3 continentes. Sabemos que Chile está en América. ¿Y los otros 2? Bueno, están las islas, Rapa Nui, Islas Juan Fernández, entre otras pequeñas, que ya pertenecen a Oceanía. Y el otro sería el territorio que tiene la Antártica, el llamado continente blanco. Ahora pasaremos a ver cada zona natural del país. Comenzamos con el norte grande. Bueno, el norte grande se ubica desde el límite con Perú hasta el río Copiapó. Abarca las regiones de Arica, de Iquique y de Antofagasta. En ella se presentan 4 tipos de relieves. Primero tenemos la planicie litoral, que es la donde nosotros estamos en estos momentos. La de las ciudades más importantes de las regiones: Arica, Iquique y Antofagasta. Luego tenemos la cordillera de la costa. Esta ya va en aumento de altura, llega a unos 3.000 metros y es donde está el famoso farellón costero. A continuación viene la depresión intermedia, que es una extensión grande de un territorio árido y seco. Aquí es donde está la pampa, es decir, la mayoría de los pueblos del interior se encuentran en este relieve. Y después finalmente tenemos la cordillera de los Andes, que supera los 6.000 metros de altura. Tiene innumerables volcanes y la cima de las montañas, como ustedes ya saben, está nevada. Este es el altiplano. La cordillera de los Andes es la que nos separa de los países vecinos, tanto de Bolivia y de Argentina.
pero no de Perú, porque Perú compartimos el océano, por lo tanto sigue por la costa. Las aguas superficiales de esta zona, como ya ven por la poca lluvia que cae, es escaso el caudal. Aún así, esto le permite tener lagos, lagunas y bofedales. Los bofedales son una acumulación de agua a poca profundidad, no como los acuíferos. Ya, por todas estas razones, predomina aquí un clima diferente en cada sitio. En la planicie litoral, es decir, donde estamos nosotros, hay un clima húmedo y es agradable. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias, tanto en verano y en invierno. Pero hacia el interior no es así. Es un clima seco todo el año, excepto cuando se produce lo que ya sabemos de los cambios de corriente, de temperatura, que genera ciertas lluvias altiplánicas, pero durante todo el año es seco. Y estas lluvias, como yo les mencionaba, llegan al altiplano, es decir, cerca de la cordillera de los Andes, pero no en la Pampa. Bueno, aún así, las temperaturas son muy altas en el día y muy mínimas en la noche. Ya, niños, vamos a seguir entonces recorriendo Chile. Nos vamos al norte chico. Este se encuentra desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua, es decir, entre la tercera y cuarta región. Y aquí vamos a ir cambiando de panorama en los paisajes. ¿Por qué? Pasamos de este clima desértico por completo, excepto en la zona costera, que son las ciudades, recuerden, Arica, Iquique y Antofagasta. Pasamos a un clima semiárido, es decir, lo mezclamos. ¿Por qué? Vamos a ir explicando. Los relieves que existen en esta zona son planicies litorales, que son las zonas costeras, la cordillera de la costa, la cual está erosionada, es decir, los vientos han provocado que en este paisaje que justo tenemos en la imagen del Valle del Elqui, existan unas fisuras que separan ciertas vertientes entre dos, es decir, un terreno que se separa para que crucen caudales, ya sean estas aguas provenientes de glaciares o de la nieve de las montañas o de lluvias. ¿Por qué las lluvias? Como hablamos antes, la corriente del Niño, que es la que pasa cada entre 5 a 7 años más o menos, son todos términos aproximados, produce que estas aguas tropicales que vienen por la corriente del Niño, estas aguas cálidas, crean una evaporación en el océano y las nubes se densan, pasan por sobre la planicie litoral, llegan a la cordillera de la costa y caen las precipitaciones. Estas precipitaciones causan un desierto florido. Este es un fenómeno inusual que solo se da en este lugar, el famoso desierto florido. Voy a agregar un video para que lo puedan observar cómo es el cambio de paisaje entre las flores, las plantitas y el desierto. Luego tenemos la depresión intermedia, que es la que está interrumpida por los cordones de las montañas. Y finalmente la cordillera de los Andes, que la vamos a encontrar en todo Chile. De modo que el clima aquí varía un poquito, sigue siendo árido, pero semiárido. Ya, hay algo muy importante que destacar, los microclimas. Los microclimas son un tipo de clima que existe solo en ese sector, no se presenta en ningún otro. Y también hay que destacar que a 3.700 kilómetros del continente, es decir, del continente terrestre, donde nosotros estamos, en Chile, se ubica la isla Rapa Nui, la que también depende de la región de Valparaíso, que ahora lo vamos a ver, en la zona central. Aquí está, la zona central. La zona central se extiende desde el río Aconcagua, donde terminaba el norte chico, hasta el río Biobío. Esta área presenta condiciones muy adecuadas para el asentamiento humano y una gran diversidad de paisajes.
La zona central abarca las regiones de Valparaíso, región metropolitana, región Libertador Bernardo O'Higgins, región del Maule y región del Biobío. Las ciudades destacables son Concepción, Chillán, Talca, Rancagua, Valparaíso y por supuesto Santiago, nuestra capital de la nación. Hay que decir que esta zona es la más reconocida a nivel nacional e internacional y también es donde se concentra la mayor población. ¿Por qué? Porque hay más oportunidades laborales y por los suelos aptos para la siembra, el cultivo y la cosecha de diferentes tipos de frutos, además de poder mantener una buena crianza de ganado. Vamos a hablar ahora sobre su relieve natural. Tenemos presente la planicie litoral, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Pero no tenemos nada de desértico, es decir, aquí abundan las lluvias, las precipitaciones para formar caudales, ríos, lagos y lagunas. Además de poder mantener este clima mediterráneo para los cultivos, también presentan periodos secos, donde se impone el frío clima de las montañas. Ya pequeños, ahora nos saltamos a la zona sur, la cual se extiende desde el río Biobío hasta el Golfo del Corcovado, que es al sur de la isla de Chiloé. Estas son las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Aquí las ciudades principales son Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Chiloé, por supuesto. Aquí en el mapa pueden ver cómo la isla de Chiloé está aparte. Y bueno, no se nota muy bien, pero la misma isla de Chiloé son pequeñas islitas juntas. Obviamente hay una que es de mayor extensión. Bueno, los relieves que se presentan aquí no son tan diversos como se notaban en el norte grande y en el norte chico, en la zona central. Aquí ya hay una llanura. No sé si conocen esa palabra, me imagino que sí, por la canción de la tetera. Todos deben haberla alguna vez bailado. La taza, tetera, ya. Cuando dice plato hondo, plato llano. Como hacían con la manito, así como un horizonte plano. Ya, aquí es así, es más llano. Pero hay presencia de pequeñas lomas. Las lomas son colinas un poquito empinadas, es decir, poquita altura. Aquí los suelos están interrumpidos por los mismos ríos y lagos, es decir, ustedes van caminando por la planicie litoral y de repente se corta el camino por un río, por un lago y continúa más allá o hay una pequeña islita en medio. De esa forma siempre está cambiando el terreno. Como ella ahora es más llano, se puede vislumbrar mejor la conectividad entre las ciudades o pueblos. Y la cordillera de los Andes es la única que mantiene su altura con los 6.000 metros. Aquí ya hay pasos fronterizos al país vecino Argentina, atravesando la cordillera. La cordillera de la costa es la que desaparece por completo, aunque hay lugares donde se asoma y le llaman cordillera de Nahuelbuta, pero viene siendo la cordillera de la costa. Pero son pequeñas extensiones. Las aguas superficiales. Bueno, aquí existen numerosos tipos de ríos, más anchos, más angostos, dulces, salados, muchos caudales que llevan aguas de precipitaciones, es decir, de lluvias. Mientras vamos avanzando más al sur del país, vamos a encontrar que llueve más y el clima es más frío, más templado y lluvioso. En esta zona se encuentra una importante concentración de población originaria, como por ejemplo los mapuches, que residen en comunidades rurales. Ellos no viven junto a la civilización chilena, tienen sus propios pueblos, al igual que otros pueblos originarios que también se encuentran así, en zonas diversas aisladas. Pero aquí las actividades son principalmente ganaderas, agrícolas y forestales. Por ende, aún existe una mayor población que en la zona austral. Ya niños, ahora nos vamos a la zona austral, última zona de nuestro país. Este se extiende desde el Golfo de Corcovado de la Isla Grande de Chiloé hasta el territorio antártico chileno presente en el Polo Sur. Pero lo último presente en el continente americano vendría a ser una pequeña isla que ya está mucho más, así se puede visualizar aquí al final,
Dice Cabo de Hornos. Este es un parque nacional donde cuidan a los pingüinos y otros animales también. Curioso, ¿ven? Pingüino, cabo. ¿Le hace sentido? Ya. Sigamos. Aquí están las dos regiones finales. La región del General Carlos Ibáñez del Campo y la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Las ciudades presentes en esta zona son Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Aysén, Chile Chico, entre otros pequeños pueblos. La población aquí es mucho más reducida que en la zona sur. Por lo mismo, por el clima y por el territorio, porque si se pueden dar cuenta es mucho más factible transitar en vehículos acuáticos, como una lancha, un bote, que en vehículos terrestres, como una camioneta o un automóvil, ya que está tan cortado e interrumpido por lagos. ¿O será que aquí terrenos terrestres son los que interrumpen los lagos? Porque en la zona sur hay lagos que interrumpen las zonas terrestres, pero aquí es todo al revés. Aún así, a pesar de que hay una baja población, existen actividades como la ganadería extensiva de ovinos, de ovejitas, la pesca y el turismo. Los relieves superficiales de la zona austral. Bueno, la planicie litoral ya está ausente, ya no existe. Y la cordillera de los Andes, con el clima y los vientos, junto a los lagos y los ríos, va en decadencia, va desapareciendo. A tal punto que ya no está más y hay unas mesetas patagónicas que son extensos lugares verdes donde está Punta Arenas. Dice aquí que vuelve después a aparecer en el polo, pero como ustedes ven, el polo sur ya es pura nieve. Ahora hay que decir una cosa, el polo sur y el polo norte son diferentes. ¿Por qué? El polo sur es terreno. A pesar de que ambos están en los extremos del planeta y a ambos no les llegan los rayos del sol, el polo norte es mucho menos frío que el polo sur. De hecho, existe más fauna en el polo norte que en el polo sur. Tenemos al oso polar, también está el zorro ártico, está el lobo ártico y hasta existe una civilización, los inuit, que son los esquimales. Y ellos han podido vivir ahí por miles de años. En cambio, en el polo sur no habitaba nadie y la fauna que hay es muy escasa. Están las focas, los peces, algunos tipos de peces y los pingüinos. No hay más. Y eso es solamente alrededor del polo, porque en el centro, donde más frío hace, está prohibido deambular o explorar por ahí, por las mismas condiciones que no son para que un humano pueda habitar. Y el polo norte es hielo congelado, por eso que continuamente se deshiela y se vuelve a congelar por los cambios de temperatura, por los cambios de estación y los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. En cambio, el polo sur es una corteza que está congelada. Entonces, el polo sur es más inhóspito y desierto, igual que los desiertos de acá de la pampa del interior de la región, pero en el polo. Las mismas condiciones, pero en frío. En la guía de trabajo, en el ítem 1 dice, luego de leer y comprender la unidad, realiza las siguientes actividades. Completar las siguientes oraciones. Todo esto está en el libro, chicos. Ítem 2, relacionar el significado con el concepto. Tenemos los significados. En su libro, estas palabritas están en la parte donde dice glosario. Luego tenemos al mapa de Chile, el cual deben colorear según la zona natural como indica, y escribir en cada zona su ubicación y el clima que más prepondera, es decir, en forma breve, no vayan a escribir todo lo que aparece en el cuadrito del clima. Bien, chicos, ahora pasamos al cuadernillo número 2, el cual deben buscar su guía número 2. Van a definir y argumentar los variados recursos naturales, renovables y no renovables, presentes en todo el territorio chileno. Esto está ubicado en la lección 2, seguimos en la unidad 1, la lección 2 que dice recursos naturales del territorio chileno y desarrollo sustentable. Vamos a ver las páginas desde la 26 a la 37. Ya, entonces, en el libro aparece los recursos naturales del territorio chileno.
Bueno chicos, aquí vemos los recursos naturales. ¿Cuáles son? Son los que nos otorga el ecosistema, es decir, nuestro mismo planeta nos ofrece. Pero hay dos tipos, los recursos renovables y los no renovables. Los renovables son los que tienen la facultad de poder regenerarse, algunos en un corto plazo y otros a un largo plazo, pero se pueden volver a obtener. En cambio, los no renovables, si hay una explotación superada a una cuota, entonces esta no se va a poder regenerar, algunos hasta en unos millones de años. Por lo tanto, hay que ser bien consciente en lo que se va a utilizar. Y aquí tenemos 6 tipos, los cuales vamos a ver a nivel nacional cómo están presentes. Están los agrícolas, los pesqueros, los mineros, los ganaderos, los forestales y los energéticos. Antes de pasar a ver cada recurso natural presente en el país, vamos a ver la guía de trabajo, qué es lo que se nos está pidiendo. Dice, relaciona el significado con el concepto. Acá se deben fijar donde dice glosario y en algunas palabras que están más destacadas en los mismos textos. En el ítem 2 deben responder 3 preguntas. ¿Qué es un recurso natural? ¿Cómo se clasifica? O sea, hay que nombrarlos, cuáles son esos 2 tipos. En la número 2, entre los recursos energéticos, ¿cuál es la importancia de las energías no convencionales? Número 3, de acuerdo al texto, ¿qué opinión tienes sobre el desarrollo sustentable? Y luego en el ítem 3 deben escribir las características solicitadas de 3 recursos naturales. Entonces, aquí deben recortar la imagen que representa el recurso que se está nombrando y luego escribir dónde, en qué parte del país se concentra en mayor cantidad por zona. ¿Recuerdan las zonas? Zona norte chico, zona norte grande, zona austral, zona sur, ya. Y luego nombrar 3 ejemplos de este recurso. Los recursos están ahí mismo detallados en la hoja donde explica cada recurso. Ya niños, ahora sí vamos a ver recurso por recurso. En Chile existe una gran variedad de recursos mineros, los que han sido explotados, es decir, extraídos desde épocas muy remotas. Actualmente la producción minera tiene una gran importancia para Chile, especialmente la gran minería del cobre, es decir, la realizada a escala industrial. Si ustedes se fijan en el mapa, hay una simbología donde sale cada elemento con un dibujito. Ese dibujito se presenta en distintas regiones, ¿cierto? Ya. Dependiendo de la cantidad que tiene es donde hay más. Acá tenemos dónde están los yacimientos, que son las mineras. Está la Escondida, Coyahuasi, el Teniente, los Pelambres, etc. Y cada uno cuánto es lo que realiza en extracción. Es decir, está en toneladas. 925 miles de toneladas, etc. hacia abajo. ¿Los recursos mineros serán renovables o no renovables? ¿Qué piensan ustedes? Son no renovables, ¿cierto? Y ahora continuamos con los recursos pesqueros. Recursos pesqueros. Estos son igual de importantes que los recursos mineros, porque sirven para la economía de exportación, es decir, se envían hacia otros países. ¿La pesca es renovable o no renovable? Es renovable porque se puede volver a regenerar, pero si se pesca más de la cuota, puede que se sobreexplote y el animalito, el pececito, el molusco, ya no se pueda volver a reproducir. Por esa razón es muy importante a los especialistas en acuicultura, porque ellos estudian en piscinas enormes cómo es la reproducción de estos animalitos. ¿Cada cuánto tiempo vienen a esta zona? ¿Por qué corrientes se traspasan? Y así podamos obtener elementos saludables y no intoxicados, porque si están intoxicados nos pueden enfermar a toda la población. Los recursos forestales son los bosques nativos y plantaciones forestales. Los recursos pesqueros. En ellos se incluyen los peces y moluscos que se extraen del mar. Existe la pesca artesanal y la pesca industrial. La pesca artesanal es hecha por pescadores en pequeños botes y lanchas, y la pesca industrial ya son naves mayores para poder obtener mayor cantidad. En ambos casos se necesitan personas que se especialicen en la acuicultura, el estudio de la reproducción de la fauna marina. Por ejemplo, aquí dice, la acuicultura en Chile se realiza en grandes piscinas de cultivo
y la producción más importante es la del salmón. Claro, porque ellos vienen por medio de ciertas corrientes. Entonces estas personas estudian cada cuánto tiempo se reproducen, por medio de qué corrientes atraviesan, para no dañar la cadena alimenticia que mantiene el ecosistema marino. De modo que los peces, moluscos, crustáceos, algas son recursos renovables o no renovables. Son renovables, pero hay que ser cuidadosos con la extracción de ellos, porque si se pasan de la cuota se pueden agotar. Pasemos entonces ahora a los recursos forestales. Consisten en la extracción de los troncos de los árboles para poder transformarlos en madera. En Chile existen dos tipos. Están los bosques nativos, que contienen especies originarias, milenarias, ancestrales, que están prohibidos explotar, como por ejemplo la lenga, la araucaria, el coihue y el raulí. Y existen plantaciones forestales dedicadas a la explotación de los troncos de los árboles. En ellos están los que aparecen en la simbología: el pino radiata, el eucalipto, el pino oregón, el tamarugo, el álamo y el aromo. Las plantaciones de árboles, entonces, la extracción de estos troncos, ¿son recursos renovables o no renovables? Son renovables, porque si se extraen pueden volver a sembrar y van a volver a salir los mismos arbolitos, pero se debe mantener un equilibrio, porque si se retiran ciertas hectáreas de árboles, hay que pensar que dentro de esas hectáreas vivían animalitos, porque ellos consideran el árbol como su casa. Entonces van a dejar a cuántos animales sin su hogar y van a desequilibrar el ecosistema forestal. Por eso cada vez que retiran las plantaciones deben volver a sembrar y tener preservado ese lugar, que les llegue la luz del sol y el agua necesaria para que puedan crecer sanos. Ahora vamos a ver los recursos energéticos. Estos son los que por naturaleza se nos entrega, pero el humano los utiliza. Hay dos tipos. Hay uno que es convencional y otro que es no convencional. El convencional es el que contamina el medio ambiente y el no convencional se podría decir que es una energía más limpia. Entre los convencionales tenemos, por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural. Veamos el caso del petróleo. Este se utiliza como combustible en los medios de transporte. El motor del vehículo absorbe el petróleo y cuando lo termina de utilizar lo expulsa por el tubo de escape, botando el famoso smog, que es un humo el cual es tóxico y contamina nuestra atmósfera. Ahora vamos a ver un ejemplo de una energía no convencional. La energía limpia podría ser el viento. Este corre intensamente y hace mover las hélices de estos aerogeneradores que tienen en la imagen. Esta fuerza puede producir electricidad directa a los hogares y así contaminar menos. También sucede con la energía solar. Los paneles que tienen unos fotones y unas pantallitas fotovoltaicas absorben el calor del sol y después lo pueden volver a utilizar en cualquier momento del día o de la noche en forma eléctrica o ya sea calentando la comida, el agua y así poder bañarnos como si estuviésemos utilizando un calefón con gas natural, pero de esta forma vamos a contaminar menos. Hay que destacar que la naturaleza, si bien es cierto, nos entrega estos elementos como el viento, los rayos del sol, lo orgánico, pero es el humano el que creó las máquinas para poder transformarlas en energía. Dentro de todo lo que hemos conversado, también hay recursos no renovables y renovables. No renovables podrían ser el petróleo, el carbón, el gas natural, porque estos se agotan y ya no hay más. En recursos renovables tenemos la energía del viento, los rayos del sol, porque estos se regeneran constantemente. Y ahora pasemos a ver los recursos ganaderos. Entre los recursos ganaderos encontramos animales, pero como ya sabemos que nuestro país es extenso y difiere en paisajes y climas, los animalitos se encuentran en distintas zonas, en distintas regiones. Estos están por categoría. Por ejemplo, podemos encontrar alpacas, llamitas, vicuñas, ciervos, jabalíes, cerdos, vacas, gallinas, carneros, ovejas, abejas, todo dependiendo de la zona. ¿Este recurso vendría siendo renovable o no renovable?
renovable porque son crianzas de animales. Es decir, se puede mantener un equilibrio siempre y cuando se mantengan sanos, estables, con una buena alimentación y no se sobreexploten. De esa forma podemos garantizar que sigan existiendo por muchas generaciones más. Veamos ahora los recursos agrícolas. Entre ellos tenemos la fruta, las verduras, las hortalizas, los cereales, el trigo. Bueno, como sabemos, en Chile existen diversos paisajes, climas, temperaturas y también suelos. Hay suelos que son fértiles, es decir, que se puede dar un cultivo, va a brotar la plantita, pero también hay suelos infértiles, donde el clima no le permite que estos broten. Por esa razón, los lugares donde sí se dan los cultivos se genera de una forma constante y se cuida muy bien para poder obtener más alimentos de aquel y distribuirlos a todo el país, así todos podamos optar por estos alimentos. De modo que estos recursos son renovables o no renovables. Renovables, porque si se extraen se pueden volver a sembrar y van a volver a generarse. Y además hay que ser cuidadosos con los frutos, porque puede que uno de ellos esté en mal estado y contamine al resto. Así es que el mantenimiento es exhaustivo. Ahora vamos a ver el desarrollo sustentable. Observemos aquí a las personas que están hablando. Dice, ¿sabes cómo se aplica la regla de las 3 R's? Claro, por ejemplo, en mi familia redujimos el uso de bolsas plásticas, reutilizamos los envases de vidrio y separamos los desechos para reciclar. Aquí estoy dejando las bolsas plásticas que no puedo reutilizar. A ver, niños, ustedes han visto en distintas asignaturas el tema de la contaminación, el tema de reciclar, reducir y reutilizar. De acuerdo a todo lo que hemos visto, yo necesito que ustedes me respondan qué opinan sobre aquello. ¿Por qué? Yo les voy a dar mi opinión. El concepto de reutilizar, de reducir y de reciclar, si bien es cierto, es algo necesario, pero hay en muchas ocasiones que no se puede realizar, que no están las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, si compramos un alimento vía online, como Pedidos Ya, por ejemplo, estos siempre te van a traer los alimentos en envases desechables. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos contaminando. Tenemos platos en casa, pero no vamos a llevar un plato al lugar donde estamos pidiendo la comida. Entonces, es difícil poder volver a reutilizar aquello que venía con comida, porque por más que se lave, se puede romper el envase, se puede echar a perder, queda pasoso, o queda pegajoso, o queda aceitoso, entonces no se puede volver a usar. Y esto trae consecuencias, porque se acumula una cantidad enorme de envases desechables, entonces en ese momento es difícil poder reducir, o reciclar, o reutilizar. ¿Qué podríamos hacer? Claro, si es cartón se puede volver a reciclar, pero ¿y si es plástico? Nosotros no tenemos la culpa. Entonces, a veces no concuerdo con esto porque nos exigen, pero el sistema, o como le quieran llamar, corre por su cuenta. Hay que buscarle el punto en común. La basura siempre tiene que ir en la basura. Si vamos a la playa, si vamos a un paseo, si vamos al parque, no dejar basura allí, porque eso no es un basurero. Entonces eso, niños. Ahora vamos a ver el cuadernillo número 3, la guía número 3, la cual dice su objetivo: definir e identificar las características de los diferentes tipos de riesgos naturales presentes en Chile. Van a abrir su libro en la unidad 1, ¿en qué consiste la diversidad del territorio chileno? Vamos a ver ahora la lección número 3, los riesgos naturales de Chile. Estos se encuentran desde la página 40 a la página 49. Ya, niños, ahora vamos a ver la lección número 3 de los riesgos naturales en Chile. Tenemos una clasificación. Están los riesgos geológicos, hidrometeorológicos y biológicos. Los riesgos geológicos tienen que ver con las placas tectónicas del planeta, es decir, la superficie de ella y el interior de la Tierra. También involucra a los tsunamis porque ellos se forman por el movimiento de las placas sobre la masa oceánica. Los hidrometeorológicos son derivados de los climas. Acá tenemos la sequía, las lluvias, las inundaciones, las marejadas
entre otros. Y los riesgos biológicos son enfermedades causadas por microorganismos unicelulares o por sustancias producidas por estos, como por ejemplo el hantavirus, bacterias que nos provocan dolores de guatita, dolores bronquiales. Ahora vamos a ver los riesgos geológicos en Chile. Sabemos que el planeta Tierra en su interior contiene magma y este está en permanente movimiento. Dependiendo de otros factores va a generar mayor o menor pulsación y estas energías van a requerir ser liberadas. ¿Por medio de qué lo hace? De las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque estas están partidas y esas fisuras le permiten expulsar la energía. Pero nosotros lo percibimos por medio de sismos, tsunamis, erupciones volcánicas o derrumbes, producidos por la liberación del interior de la Tierra, emitidos por ondas, las cuales nosotros podemos percibir en movimientos de la superficie terrestre. Esto se puede medir por dos escalas. La escala de Richter es la que mide la intensidad del sismo, mientras que la escala de Mercalli es la que mide los efectos y daños causados por este. Los tsunamis son olas que se producen por el movimiento de las placas, pero bajo la masa oceánica. Estas olas son de mayor magnitud a las habituales. Este nos da una señal antes de que se puede generar, cuando se recoge. En cambio, los sismos no sabemos cuándo pueden ocurrir. Para nadie es una novedad que en Chile ocurran estas situaciones, ya que pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, el cual esta zona que está marcada mantiene una alta actividad en placas tectónicas. Por esa razón es que nosotros debemos mantener la calma, conocer del tema y poder ayudar en casa, ya sea con los hermanos más pequeños, con los sobrinos, con los primos, con los abuelitos, con las cosas de valor, mantener siempre los lugares despejados, ayudar a mamá, ayudar a papá, manteniendo el orden, porque si ocurre esto de noche, debemos abrigarnos y si tenemos la ropa esparcida por todos lados, ¿qué nos vamos a poner? Si en esos momentos un minuto puede ser de vital importancia. Por lo tanto, siempre deben estar tranquilos, no pierdan la calma, aunque no estén con mamá o papá, deben ustedes conversar cuál va a ser el punto fijo donde se pueden encontrar, porque puede que ocurra cuando ustedes no estén con la familia. Y chicos, no se asusten, esto no es para asustarse ni tener miedo, es para estar prevenidos, es parte de nuestra naturaleza. Y también recordarle a los padres que tenemos que tener un kit de emergencia, por si ocurre en cualquier momento y debemos evacuar. Ahora vamos a ver los riesgos hidrometeorológicos en Chile. Como Chile posee una gran variedad de climas, se dan en inusuales casos tales fenómenos que vamos a nombrar ahora. Por ejemplo, las olas de frío y de calor. Estos son temperaturas que temporalmente han subido más de lo normal o han bajado más de lo normal. Las tormentas eléctricas son fenómenos caracterizados por descargas violentas de tipo eléctrico que se manifiestan como resplandores, relámpagos o rayos. Estos suenan estruendosamente, llegan a asustar y pueden estar acompañados de lluvia, de nieve, de granizo o de vientos intensos. Las marejadas son olas que son de mayor tamaño que las normales, pero no son tan grandes como un tsunami. Estas se generan continuamente, es decir, una tras otra. Puede que se salga más allá de la orilla de lo normal de la playa. De forma asimétrica, la masa de agua es contundente y puede llegar a salirse e inundar las casas que están a los alrededores. Las heladas se produce por un descenso de la temperatura, que no es habitual, pero en el momento que ocurre puede llegar a producir escarcha o nieve en el piso. Invierno altiplánico. Esta se produce por el choque de corrientes en el océano, la cual genera que se formen nubes. Estas nubes cargaditas de agüita pasan y llegan hasta el altiplano. Aquí chocan con el calor y cae en forma de lluvia.
Las precipitaciones que ocurren son en el norte grande, principalmente en verano. Los aluviones son cuando los caudales que llenan los lagos o ríos se sobrepasan y llevan arrastrando consigo barro, tierra y otros sedimentos que pueden encontrar en el camino. Estos forman una masa la cual cae por las laderas de los cerros, a las casas, si es que hay ahí pueblitos. Inundación. La inundación es cuando cae demasiada lluvia, la cual no puede filtrarse, no puede drenarse y se va acumulando tan rápidamente, cubriendo totalmente la superficie hasta 2 metros puede alcanzar. Temporal. Bueno, el temporal es un fenómeno caracterizado porque hay mucha lluvia e intensa y un viento fuerte. Este incorpora muchas veces algo de nieve y muy bajas temperaturas. La sequía. Bueno, esta es la ausencia de la lluvia, la ausencia de los lagos y de los ríos, donde se reduce todo lo que es vida, tanto vida vegetal como vida animal. Son amenazas asociadas a organismos vivos y sustancias tóxicas transmitidas por enfermedades. Por ejemplo, está el hantavirus, el rotavirus o la denominada marea roja. El hantavirus es una enfermedad transmitida al ser humano a través del contacto con los fluidos de un roedor, comúnmente llamado ratón de cola larga, aunque podía transmitirse también de persona a persona. La marea roja es un fenómeno provocado por un importante aumento en la población de microalgas marinas, es decir, estas afloran y se reproducen, lo que provoca una contaminación en los alimentos de origen marino. Estos son los que están alimentados con toxinas y estas dentro del organismo humano genera un sinfín de síntomas, comenzando por un dolor de estómago, indigestión, dolores de cabeza, fiebre, lo que indica que es una infección. Otro riesgo en Chile son los llamados incendios forestales, que son creados por descuidos del ser humano. Un descuido así puede llegar a quemar muchas hectáreas y dejar los campos infértiles, propensos a no poder dar más frutos. Ahora vamos a ver prevención y protección. Tanto las personas como el medio ambiente somos vulnerables ante los riesgos naturales, ya sean geológicos, hidrometeorológicos o biológicos. Por eso es que debemos estar al cuidado, mantener una comunicación con la familia, saber cuál es nuestro punto de referencia si es que ocurre algo y estamos separados. Tratar de mantener un kit de emergencia si ustedes toman algún remedio, si la abuelita o la mamá o el hermano pequeño toma algún remedio. Tratar de conservar uno también en la mochila, ya que es más grande. Solo así nos podemos proteger y cuidarnos. Y ahora vamos a ver entonces qué se les está solicitando en la guía. Dice, luego de leer y comprender la lección número 3, realiza las siguientes actividades. Ítem 1. Escribe las características de cada riesgo natural en el que estamos expuestos en Chile, tanto los riesgos geológicos, hidrometeorológicos y biológicos. Luego deben relacionar cada riesgo con su significado. Y finalmente en el ítem 3 responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Has presenciado alguna vez algún riesgo natural? ¿Cuál? Número 2. Conversa con tu familia y comenta cuáles podrían ser algunas iniciativas de prevención y protección frente a riesgos naturales. Y número 3. Investiga y explica ¿qué es el cinturón de fuego? Finalmente llegamos al cuadernillo número 4. El día 20 de agosto se conmemora el natalicio de Bernardo O'Higgins Riquelme. Su legado como padre fundador del Estado de Chile perdura en el tiempo, además de su labor como director supremo del país entre los años 1817 y 1823. Participó como líder y héroe en la independencia de Chile, entregándolo todo por causa que consideró justa y honorable: que Chile fuera una nación libre, independiente y soberana. Bueno, para conmemorar vamos a hablar sobre las 3 banderas y los 3 escudos que ha tenido Chile. La bandera con azul, blanco y amarillo
representaban la ley y justicia, la autoridad y la fuerza. El escudo que iba con esta bandera es donde aparecen dos indígenas quienes representaban a los originarios libres. En el lema aparece post tenebras lux y aut concilio audense. Esto está escrito en latín y decía: después de las tinieblas la luz, o por consejo o por espada. Este periodo se le denomina Patria Vieja. A continuación viene la bandera que está en medio, creada el año 1817. El azul ya representaba el cielo puro y limpio de Chile, el blanco la nieve de las montañas de la cordillera de los Andes y el rojo la sangre vertida en las batallas por la independencia. El escudo de esta bandera es donde aparece el planeta Tierra sobre un pedestal. Aquí hay 3 estrellas, las cuales representaban a 3 ciudades fundadas: Santiago, Concepción y Coquimbo, con el lema Libertad. A este periodo se le denomina transición. Y finalmente tenemos a nuestra querida bandera con su estrella. La estrella representa una nación. El azul sigue siendo por el cielo puro y limpio, el blanco por la nieve de las montañas de la cordillera de los Andes y el rojo por la sangre derramada de todos los héroes que nos dieron una independencia libre. Esperemos que no cambien esta bandera. Y el escudo que tenemos también hasta hoy en día es donde aparece el cóndor y el huemul. El huemul significa un animal audaz y cauteloso, el cual es la razón. Y el cóndor es un ave que recorre toda la cordillera de los Andes, la cual representa la fuerza. Por eso el lema dice: por la razón o la fuerza. La corona que llevan en sus cabezas representan todas las glorias obtenidas en las batallas para obtener la independencia. Ahora pasamos a ver la guía de trabajo número 4, la cual su objetivo es comprender la responsabilidad en la explotación y uso de los recursos naturales. En el texto de historia seguimos en la unidad 1, pero en la lección número 4, donde dice trabajo sustentable. Esto lo encuentran entre las páginas desde la 52 a la 59. Ya, aquí tenemos entonces el trabajo sustentable. Vamos a ver primero lo que nos dice la guía de trabajo. Las personas utilizan los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la explotación de ellos puede provocar escasez, de modo que es fundamental potenciar y dar valor sustentable a los recursos por medio de acciones e innovaciones responsables que cumplan con el compromiso de preservar el medio ambiente para futuras generaciones. Ya niños, entonces en el ítem 1 deben escribir en la tabla 2 acciones que pueden generar sustentabilidad, es decir, un equilibrio, una seguridad o una protección del cuidado del medio ambiente en las siguientes actividades. Es decir, para extraer recursos mineros, ¿qué actividades se realizan? Ya, vamos a verlo en el libro, tanto la actividad minera, la actividad forestal y marítima y la actividad agropecuaria, para que solo se concentren en lo que se le está solicitando en la guía. Después tenemos en el ítem 2, leer y relacionar y escribir el nombre de cada concepto en las definiciones de las oraciones. Todo lo que está escrito en las oraciones está dentro del glosario de la unidad. Bien niños, en la lección número 4 vamos a tratar sobre el trabajo sustentable. Antes habíamos visto el desarrollo sustentable, ¿recuerdan? Reciclar, reducir, reutilizar. Ya, ese nos involucraba a todos como ciudadanos. Pero en el trabajo sustentable estamos viendo las actividades que realizan las personas adultas para poder obtener ya sea un beneficio en costo, en dinero, u obtener un elemento. Las personas utilizamos los recursos naturales para satisfacer todas nuestras necesidades. Sin embargo, al explotarlo no nos damos cuenta que podemos provocar su escasez o un agotamiento, no provocar su extinción. Además de cuidar el medio ambiente,
Una buena idea para ocupar los recursos naturales es la de la letra A, donde inventaron un atrapanieblas, una red que recoge todas las gotitas de la neblina, las junta en un caudal que llegan hasta unos recipientes, unos contenedores donde acumulan el agua y después pueden utilizarla. Y ahora deben leer los textos A, B, C, D y E para encontrar dos ideas innovadoras que sustenten el trabajo en la minería. Estos se encuentran en la página 54 y 55. Recuerden que el área de la minería a nuestro país nos proviene de muchos beneficios, pero también contamina las aguas y la atmósfera. Por esa razón es necesario innovar para que podamos contribuir en un equilibrio entre obtener beneficios pero sin dañar el medio ambiente. En las páginas 56 y 57 encontrarán ideas que puedan innovar en las actividades tanto forestal y marítima. Recuerden que aquí somos muy responsables porque tenemos a cargo a los animalitos, la fauna y a los animales de los bosques, además de los ecosistemas de ambos lugares y los sectores delimitados de las explotaciones. Y llegamos a los textos que nos pueden dar ideas para innovar en las actividades agropecuarias, con energías limpias, no convencionales. Tenemos el texto A, B, C y D en las páginas 58 y 59. Bueno, niños, de eso se trataba la guía número 4 y con esto terminamos todas las guías del mes de agosto.